Hola, mi nombre es Cecilia Daza y el día de hoy les vengo a hablar, bueno, les vengo a mostrar mi videoexposición de teoría del conocimiento. La pregunta de conocimiento que se va a abordar en este caso es qué papel desempeña la imaginación en la producción de conocimiento acerca del mundo. Bueno, como podemos ver acá en pantalla, este es el objeto escogido. En este caso es un libro escrito por Ana María Labetti, en donde pude discutir mi postura acerca de la pregunta que fue mencionada anteriormente. Sin más preámbulos, bueno, hablemos de lo que es el libro en sí. Este libro es denominado El violín de Auschwitz, que trata de narrar un suceso histórico. En este caso hablamos de lo que es la Segunda Guerra Mundial. En sí, lo que intenta reflejar este libro es la verdadera historia de una joven judía llamada Eva María Levy, quien con su familia tuvo que ser trasladada al campo de concentración de Auschwitz debido a la guerra. Claramente, acá perdió absolutamente todo lo que amaba, teniendo así solo a su violín de consuelo. Este libro es bastante curioso y no peculiar, ya que ese suceso histórico es narrado por medio de un relato. ¿Qué quiero decir por esto? En sí, este libro fue narrado por un violín, un personaje al cual se sale del margen de lo que es la realidad. Este era Colin Messin, quien perteneció a la joven judía. Devolvámonos a lo que es la pregunta. La pregunta se inclina y resalta específicamente la imaginación en la producción de conocimiento acerca del mundo. Primero, partamos por darle una definición a lo que es la imaginación. Según Karen Bucay, la imaginación es aquella representación mental de algo que realmente no requiere los cinco sentidos del ser humano, tan solo requiere del cerebro. Y acá es cuando entra la creatividad. En sí es algo personal de cada persona, pero acá podemos crear ideas, conceptos, etc. La intención que tuvo el lector con nosotros el autor con nosotros los lectores es que nosotros analizábamos de distintas maneras, de una manera amplia y extensa, varios factores que nos podía brindar el mismo relato, en este caso, la imaginación. Acá se nos ofrece bastante conocimiento en distintas formas, de una manera no peculiar, pero en distintas formas. Primero, el libro nos deja una reflexión en donde nos cuenta un relato histórico de la Segunda Guerra Mundial. Él nos da a conocer cómo fue la vida de una persona. Y más en esta época que es bastante controversial, por así decirlo. Por otro lado, nos ayuda a ampliar y expandir nuestra imaginación al momento de nosotros interpretar la historia, ya que se ven factores totalmente diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que el contexto, el contenido de la historia es de un suceso que es real y por cómo se cuenta es totalmente imaginario. Es totalmente lo contrario. Y realmente en mi opinión personal, en mi experiencia personal leyendo este libro, recuerdo que lo leí como en octavo de secundaria, de bachillerato, experimenté muchas emociones al leer este libro, ya que me imaginé, al empezar a leer este libro, me imaginé un violín contando esta historia y al final quedé con la mentalidad de todo lo que pasó en esa época. Acá es bastante interesante identificar algo importante que en este caso es el lenguaje. ¿Por qué? Porque podemos coger el mismo contenido, en este caso es la historia de esta joven judía en la Segunda Guerra Mundial, y lo podemos contar en un artículo de un periódico. El lenguaje que se usa es diferente, pero el mensaje es igual. Ahora, cuando cogemos un relato, en este caso es el cuento que es narrado, que es totalmente fantástico e imaginario, el mensaje es el mismo, pero por cómo se cuenta es diferente. Y esto es debido a las expresiones, connotaciones, las estrategias de comunicación que se utilizan. Bueno, como segundo objeto tenemos una representación de arte, la cual es denominada La Última Cena, muchos la conocen. Esta pintura en sí es de Leonardo da Vinci. Este es un personaje polímata, que fue polímata florentino, pintor, escritor, arquitecto, ingeniero y astrónomo de Renacimiento italiano. Bueno,
esta representación de arte en sí fue elaborada en los años 1495 y 1498 bajo el gobierno de Ludovico el Moro. El propósito central, el propósito principal que tenía esta pintura era recrear el versículo bíblico, el cual narra la última cena que tuvo Jesús junto a sus discípulos antes de ser arrestado y crucificado. Eh, por la traición de sus discípulos judíos. En este caso quería hacer una representación visual acerca de este versículo bíblico. Realmente me parece muy enriquecedor y demasiado interesante hablar específicamente de esta obra de arte, ya que hay varios puntos que tocar y contrastar uno con el otro, ya que pues hablamos primero del ámbito religioso, que es un ámbito bastante amplio y extenso donde podemos tocar variedad de temas, y segundo, analizando detalles de la pintura, podemos sacar distintas perspectivas que realmente son bastante interesantes. Bueno, vuelvo a leer la pregunta inicial, que es ¿qué papel desempeña la imaginación en la producción de conocimiento acerca del mundo? Bueno, básicamente acá vamos a tocar dos puntos, la perspectiva que tiene el autor y la perspectiva que tiene el espectador. En sí, el autor tuvo que imaginar una escena no vista antes y tuvo que plasmarla, si no estoy mal, en la pared de un refectorio. Claramente tuvo que utilizar toda su imaginación para poder reflejar aquel conocimiento histórico que tenía, bueno, en este caso, los cristianos y, bueno, las personas religiosas desde de ese entonces. Por parte de los espectadores, el uso de la imaginación no fue tan notoria como lo fue en cuestión del autor, pero al momento de que estos personajes detallaran la obra, todos los versículos interpretados anteriormente fueron plasmados en una pintura, entonces claramente afecta hacia la imaginación de los demás sucesos históricos y religiosos que tenían estas personas a un principio. ¿Qué tiene que ver? Bueno, acá relacionamos la imaginación y la producción de conocimiento. La imaginación ya la tenemos clara, la imaginación que tuvo el autor y la imaginación que tuvo el espectador. En cuanto a la producción de conocimiento acerca del mundo, el autor utiliza aquella imaginación para poder transmitir aquel conocimiento histórico que está plasmado inicialmente en una Biblia y poder darlo a conocer de una manera que en este caso es una representación visual. Personalmente, otro análisis de perspectiva que podemos ver, que se sale más del ámbito histórico, se deja de lado el ámbito histórico, son los alrededores que podemos ver en las pinturas. Personalmente soy una persona que me gusta ver cuando veo fotos, los alrededores que hay para poder conocer bien el contexto de la situación que se plantea al inicio y pues analizando la obra de arte, La Última Cena, pues claramente podemos ver a Jesús junto a sus discípulos, pero me pongo a analizar los alrededores, los cuales están los discípulos. Eh, ¿Qué quiero decir con eso? El cómo yo interpreto la situación y qué es lo que esta misma me trata de decir a mí. Entonces, claramente acá puedo juzgar las actitudes, las intenciones que tiene cada una de las personas que están presentes en la obra de arte. Y pues acá puedo decir que puedo llegar a, bueno, en este caso lo que sucedió con Judas, la traición de Judas, bajo mi juzgamiento de las intenciones que yo creería que tenían los discípulos, bueno, las personas alrededor de la pintura en este caso. Eh, pero pues realmente es algo que las personas hacen de manera personal, ya que es una perspectiva bastante personal, ya que es como cada persona interpreta la situación y lo que cada persona cree que esta misma trata de decir. Muchísimas gracias.